Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Yo quiero ser Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Buenas tardes, amados hermanos. Les saludamos desde el set de grabación de Alfa y Omega. Deseamos que este día sea de gran bendición para todos nosotros y también para ustedes. Que este hermoso tiempo sea bendecido con la presencia del Señor. Amén. Y les saluda su amiga y hermana en Cristo, la pastora Sara Acosta Pavón. Pastora Sofi Urbano González, amén, Dios le bendiga. Amén. Y su amiga y hermana en Cristo, Cintia León. Estamos aquí muy contentas porque hoy Dios nos permite nuevamente venir a estas oficinas, a este set de grabación. Amén. Para poder compartir la palabra con todos ustedes. Gloria a Dios. Y pues Dios es bueno, amén. Amén, amén. 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 Bueno, pues vamos a dar inicio a este tiempo y vamos a iniciar con un tiempo de oración. Así que le vamos a pedir a nuestra hermana, la pastor Sarita, que nos lleve en oración ante la presencia de Dios para poder dar inicio a este programa de Mujeres de Bar. Amén. Gloria Amén. a Dios. Vamos a orar que el Señor ministre la vida de cada uno y la palabra que se va a compartir sea de bendición a su vida. Padre, te damos gracias en este hermoso tiempo que nos das de haber llegado a esta institución donde a través de estos medios, Señor, de información, de comunicación, podemos llegar hasta aquellos hogares donde por gracia y misericordia tuya nos permites llevar la palabra. Permita, Señor Jesús, que el mensaje que se esté compartiendo en este día, en este momento, Señor, sea de bendición. Pon la palabra sabia en nuestra boca, en nuestros labios, que tu Espíritu Santo ministre cada vida, que sea de liberación a aquellos que hayan vivido bajo de un cautiverio, bajo de una opresión, que sus almas sean libres. Tu palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y tú veniste a libertar a los cautivos y eres nuestra paz, nuestro gozo, eres nuestra alegría. Bendito eres, Señor, en tus manos están vuestras vidas. Amén. Amén y amén. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio en esta hermosa tarde y vamos a iniciar con los antecedentes de esta mujer llamada Dina. Y vamos a ver lo que nos tiene la hermana Sofi, la pastora Sofi, preparado con esta información. Amén. 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 Una vez más, el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Grande y poderosamente. Hoy nos encontramos nuevamente aquí en cabina, en el set de grabación, para compartir un relato más de las Sagradas Escrituras. Amén. Y en esta ocasión nos toca el tema acerca de Dina. Vamos a hablar acerca de Dina, cómo fue la deshonra a través de Siquem, pero lo vamos a ir viendo por punto, y en esta hora voy a iniciar con el significado, que son los antecedentes. Bueno, Amén. Empezamos de la siguiente manera. Dina, el significado más preciso para este nombre es juzgada. Viene de Dinah, pues de justicia. En la Biblia Dina, en hebreo, Dinah, en justicia.
fue la hija de Jacob, uno de los patriarcas de Israel, Lea de su primera esposa. Amén. Amén. Ya habíamos visto los temas de Lea y Raquel y su descendencia. Bueno, Dina es una de las hijas de Jacob, en la cual fue concebida con Lea. ¿Sí? La conducta de Dina. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz de Jacob, a ver las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Amor, Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella. Amén. Y la deshonró. Eso lo vemos en Génesis 34:2. Amén. Dice en Génesis 34:3, mas su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Amén. Amén. Entonces, si seguimos la lectura, nos podemos dar cuenta de que hay un seguimiento a través de la descendencia de los padres, ¿sí? En este párrafo que me tocó, en Génesis 34:4, y habló Siquén a sus padres, Amor, diciendo, tomadme por esposa a esta joven. Amén. Y oyó Jacob a Siquén, que había deshonrado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Amén. Eso lo vemos en Génesis 34:5. El relato de esta historia está pegado a la Biblia, amén, en la cual ustedes pueden corroborar en la parte de las Escrituras que nos lleva a Génesis. En Génesis 34:6 dice, y se dirigió a Amor, padre de Siquén, Jacob, para hablar. Amén. Y los hijos de Jacob vinieron del campo. Cuando lo supieron, se entristecieron los hombres y se enojaron mucho, porque hizo tal vileza en Israel, acostándose con la hija, lo que no se debía haber hecho. Solo vemos en Génesis 34:7. En Génesis 34:8 dice, Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquén se ha pegado a nuestra hija, y yo ruego se la deis por esposa. Había un diálogo entre hermanos y padre acerca de su hija, en la cual Siquén, su corazón se había pegado mucho a ella. Entonces, pues, de alguna manera como familia, ¿verdad? En aquel entonces ellos procuraban ese diálogo entre familia, en la cual él les estaba pidiendo que se la diese por esposa, ¿sí? En Génesis 34:9 nos podemos dar cuenta, dice, y aparentad con nosotros, y danos vuestra hija, y tomad vosotras las nuestras, y habitad con nosotros en la tierra que está delante de vosotros, morad y negociad en ella, tomad en ella posesión. Había un diálogo ya, amados, en esta palabra, en este relato de las Escrituras, lo que estaban ellos platicando, podía decirse, pero ya tenía consecuencias todo esto lo que está aconteciendo. En Génesis 34:11 dice, Siquén también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle gracias ante vosotros vuestros ojos y daré lo que me digáis. Amén. Entonces podemos entender que aquí halló gracia ante los ojos de Dina y ante sus hermanos de ella, y que os pidieran lo que necesitáis. Amén. Entonces de esa manera dice, y aumentad a cargo mío mucha dote y regalos que yo os daré cuando me digáis, y dadme a la joven por esposa. La propuesta, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Génesis 34:13, pero respondieron los hijos de Jacob a Siquén,
y Amor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina, su hermana. Y le dijeron: no podemos hacer esto, de dar a nuestra hermana un hombre incircunciso, porque no entre entre nosotros, es abominación. Amén. Había en ese tiempo una ley de circuncisión y no estaba circuncidado. Entonces tenía que hacer un diálogo. Por eso dice aquí la propuesta, el diálogo, para llegar a un acuerdo, porque iba a ser el esposo de su hermana. Amén. Génesis 34:15 dice: mas con esta condición os complaceremos, si veis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Amén. Entonces os daremos nuestra hija, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Había un diálogo, una propuesta, en la cual se estaba prácticamente platicando, llegando a un acuerdo. En esto que estoy narrando, dice la palabra de Dios más adelante: mas si no nos prestáis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Amén. Las acciones de Amor y Siquén y los varones de la ciudad. Y le parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquén, hijo de Amor. En 34:18 lo vemos en Génesis. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido en aquel pueblo, de toda la casa de su padre. Entonces Amor y Siquén su hijo vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, habitarán en el pueblo, y he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y le daremos las nuestras. Amén. Gloria a Dios. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide. Todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Amén, aleluya. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestras. Solamente convengamos con ellos, habitarán con nosotros. Génesis 34:23. En Génesis 34:24 dice: y obedecieron a Amor y a Siquén su hijo, y todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón cuando salía por la puerta de la ciudad. Amén. Entonces, en esta parte del relato de la Biblia acerca de la historia de Dina, había reglas, había un convenio. Entonces lo llevaron a cabo, y lo que sigue más adelante le corresponde a la pastora, amén, que nos seguirá con el tema. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, Aleluya. a todas, y compartimos este tema de Dina. El encabezado que tenemos, el tema es la deshonra. Y esto se paga ahora sí muy fuerte. Vemos una familia, vemos a una joven. Ahora continuamos con la palabra escrita y dice: pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba
desprevenida y mataron a todo varón. Una actitud, una acción malvada de estos varones, Simeón y Leví. Se llenaron de ira, de enojo, de resentimiento, de amargura por lo que había pasado. El problema de Siquén con Dina los había llevado a una venganza. Ellos habían hablado al corazón de ambas familias. Hamor y su hijo vinieron a Jacob y le dijeron: hagamos pacto, hagamos un compromiso, hagamos alianza. Pero dice que estos varones estaban resentidos y le dijeron: sí, lo vamos a hacer, con la condición de que ustedes se circunciden, porque si ustedes no se circuncidan no podemos hacer trato. La circuncisión valía en cortar una parte del miembro viril del varón, y esto era la circuncisión. Cuando dice que ellos hablaron a los varones de su pueblo, de su lugar, y les compartieron cuál era la razón y qué era lo que iban a hacer, entraron en acuerdo, todo les pareció bien. Dice que Hamor y Siquén hablaron de que Jacob y sus hijos eran buenos hombres, eran hombres pacíficos, iban a traficar entre ellos, iban a estar, a vivir, iba a haber un emparentamiento de familia. Tú me vas a dar tus hijos, yo te voy a dar los tuyos, los míos van a ser tuyos, y las tierras ahí están, como que si fuera un buen acuerdo. Pero la palabra nos describe diciendo que en el día, cuando estaban con el mayor dolor, estos varones se levantaron con espada y vinieron a ellos cuando estaban desaprevenidos y mataron a todo varón. Génesis 34:26 dice: y Hamor y a Siquén, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Una venganza que ellos toman por su mano. Una tragedia muy triste. Vemos una violación de una joven llamada Dina. ¿A dónde los lleva? Quizás nos preocupemos, pensemos y digamos: ¿pero por qué hicieron eso? O si lo traducimos del tiempo pasado a hoy, esto no es novedad. Pero allá en ese tiempo antiguo, dice que fue algo fuerte en la familia, en los hijos de Jacob, y ellos tomaron venganza por la deshonra de Dina. El capítulo 34, 27, Génesis dice: y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Génesis 34, 31 dice: pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Los varones estaban muy enojados, muy resentidos, muy molestos, e hicieron venganza por sus propias manos. Muchas veces no podemos soportar lo que venga a vuestras vidas. Y el hombre quiere vengarse de sí mismo, quiere arreglar los problemas a su manera. Esto fue una tragedia en familia. El gobernador, el príncipe, todos los varones de esa ciudad de Siquén, que lleva el nombre del hijo de Hamor, mueren a filo de espada, una gran mortandad entre ellos. ¿Qué podemos aprender de esta situación? ¿Qué aprendemos de Dina? Dina no midió las consecuencias de sus actos. Dina, una muchacha joven e inconsciente, llega a un país nuevo y sale imprudentemente a buscar amistad con las mujeres paganas allí.
de camino es violada por Siquén, hijo de Hamor, el cananeo que era gobernador de la ciudad, que comparte el nombre de su hijo. Más adelante, cuando Siquén decide con retraso casarse con Dina e inconscientemente causa desastre a su pueblo. El deseo de Dina por las cosas mundanas la había llevado a Siquén y allí había perdido su virginidad. Sabemos que se quedó en el palacio y posiblemente habría persistido en servir al mundo, pero no fue este el curso que siguieron las cosas. No hay temor, no hay cuidado. Consciente o inconscientemente, el hombre, el joven, la joven actúa sin pensar que puede perjudicar un daño a la familia. Esta joven se aleja de sus padres y ella dice que pierde su virginidad, es violada. Y luego hay un problema en aquella ciudad. La historia no nos cuenta si Dina consintió o se resistió a los halagos de Siquén. Solo sabemos que éste se acostó con ella y la deshonró. Siquén no pensó en el resultado de sus acciones. El acto de Siquén al violar a Dina fue no solo un ultraje contra la muchacha, sino también un grave pecado ante Dios. ¿Cómo podemos ver ese tipo de violación sexual? No es solo un problema de nuestro tiempo, pues ya se producía en aquel entonces, por lo cual se promulgaron leyes al respecto. No puede encontrarse ninguna excusa ni atenuante para obligar por la fuerza a una persona a mantener relaciones sexuales. Se da una palabra, una explicación, no se sabe cómo fue este caso, pero lo cierto es que trae consecuencia a ambas personas. Se trata de una acción de horribles consecuencias en la que las heridas físicas son solo una parte, ya que afecta a su personalidad, a las emociones, pensamientos, sentimientos y sueños, y estos daños alcanzan a los seres queridos y personas más vinculadas a la víctima. Se pierde toda una población. El padre de Siquén muere. Siquén, el hijo, muere. Siquén se había enamorado de Dina y quería casarse con ella, aunque el matrimonio mixto era en sí mismo un error. Parece que Dina debería haber sido entregada como esposa a Siquén, porque ellos hubieran evitado un pecado mayor de trágicas consecuencias. El padre de Siquén ofreció las correspondientes compensaciones económicas e incluso practicar el rito de la circuncisión en personas que no tenían un conocimiento del significado de ese acto identificativo del pacto y de la relación de Dios con su pueblo. Fue un gran error. Siquén, Hamor, cuando escucharon las palabras de los hijos de Jacob, que les hablaba y les decía, nosotros vamos a dar a nuestras hijas con el consentimiento de que ustedes sean circuncidados, todos los varones, porque nosotros lo traemos. Ellos traían un pacto, una generación, que desde Abraham, el abuelo de Jacob, el bisabuelo de estos jóvenes, traían un pacto que Dios había hecho con ellos en su descendencia. Y ellos dijeron, con este pacto, con este sentido, con este conocimiento, vamos a darle de nuestras hijas. Pero aquellos hombres no sabían ni qué era la circuncisión y ellos lo aceptaron, abriendo una puerta a un peligro y a la misma muerte para ellos. Siquén ofreció recompensar
voy a darle dones, voy a darle dinero, voy a dar lo que ustedes pidan. Dice esta parte, e incluso practicar el rito de la circuncisión. Sí, está bien, lo vamos a hacer. Y hablaron a los hombres de su pueblo y ellos lo aceptaron. Jacob no asume su papel como padre de Dina. Oiga, aquí vemos que si Jacob hubiese atendido al caso entre padre y padre, quizás hubiesen evitado la tragedia de los jóvenes, de los demás varones, pero dice aquí, Jacob no asume su papel como padre de Dina. Jacob debía haber asumido el liderazgo de su familia y lo primero que debería haber hecho era evitar que sus hijos engañasen a Hamor y a Siquem. Sin embargo, sus hijos tomaron la iniciativa. Cabe observar aquí un detalle importante en el carácter de Jacob, quien revela que había una faceta profundamente errónea en su actitud. Él reprochó a Simeón y a Leví que hubiesen manchado su reputación con una mala imagen ante los pobladores de aquella tierra, pero no les reprendió por el tremendo pecado que acababan de cometer. Siquem abusa de Dina, la hija de Jacob. La venganza de los hijos de Jacob. Se puede decir que las acciones de Simeón y de Leví son justificadas. Se puede decir que las acciones de Simeón y de David son justificadas. La maldad de los hermanos de Dina, Simeón y Leví, hermanos carnales de Dina, impulsados por la pasión de la venganza que les llevó demasiado lejos a cometer un crimen horrible. Ni la violación ni nada podía justificar la acción malvada y brutal de Simeón y de Leví. Matar cuántos varones en esa ciudad. Llevarse a las mujeres y a los niños y todo lo que tenían cautivo. Luego se añadieron a la masacre los otros hijos de Jacob, lo cual también revela la existencia de codicia en la familia de Jacob. Los hijos de Jacob naturalmente trataron de justificarse aduciendo la defensa de la honra de su hermana y de su familia. Amén. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 19. Para un cristiano, este pasaje bíblico establece la norma a seguir en el mismo instante en que intentamos recurrir a la venganza, implica que ya no estamos viviendo por la fe. Amén. Si uno quiere vengarse de sí mismo, no es bueno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues aquí vemos cuáles son los resultados, ¿verdad? Del pecado de Dina. Y a lo mejor muchos van a opinar cuál pecado. Pero si nosotros observamos la actitud de Dina, al querer ir a la ciudad a conocer a las mujeres paganas, nosotros como cristianos no podemos estar en las cosas del mundo, porque la palabra nos enseña en Santiago que aquel que le gusta lo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Un cristiano, si es un real cristiano, hace unos momentos y platicando con las pastoras aquí, decíamos que un cristiano verdadero no tiene música del mundo en su celular. Un cristiano verdadero no ve pornografía. Un cristiano verdadero
no ocupa su celular para chisme, no ocupa su celular para cosas incorrectas. En su casa mora el Espíritu de Dios. Entonces, esta chica, Dina, sale de su casa con el deseo de ir a conocer a esas mujeres de ese pueblo pagano. Me imagino yo que en algún momento ella pasó por ese lugar y algo le llamó la atención. Amén. Ella sale de la cobertura de su casa, de su padre, y encuentra la desgracia, encuentra el pecado, y ese pecado viene sobre ella y se enseñorea de su vida, se enseñorea de su persona, y es violada por este hombre que no conoce a Dios y no conoce nada de la palabra de Dios. Y lo vemos a través de todo lo que las pastoras han estado compartiendo. Amén. Entonces vemos que la circuncisión era un signo del pacto que Dios tenía con el pueblo de Israel, su pueblo amado. Amén. Y a ellos les fue pues propuesto que ellos hicieran esa circuncisión a ellos mismos y a todos los que estaban en el pueblo, para que pudieran emparentar, para que pudieran tener una relación y pudieran convivir, y que cada cosa que ellos tuvieran pudieran ser de unos y de otros. A causa de Dina fue destruida toda la ciudad. A causa de ese desliz, a causa de ese pecado, a causa de una mala decisión en la vida de Dina, todo se vino abajo y muchas personas murieron. Ella no solamente fue violada, sino que Simeón y Leví violaron la justicia, porque se llevaron a las mujeres y a los niños de aquella ciudad como despojo. El resultado fue tal que Jacob consideró que los moradores de la tierra lo tendrían por abominable. Lo que habían hecho sus hijos no tenía nombre, no tenía razón de ser, y ahora ellos iban a ser tenidos por todos los moradores de la tierra como personas abominables, y tuvo que huir de Betel. Además, también vemos que ella fue culpable de que Simeón y Leví recibieran una maldición en vez de una bendición al morir Jacob. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como lo hemos estado viendo en los temas anteriores de Lea, de Raquel, el pecado, las malas actitudes, las malas acciones vienen de generación en generación. Y cada vez este pecado, estas actitudes van teniendo un resultado más catastrófico en la vida de todos ellos. Entonces aquí vemos que todo eso nos enseña que debemos de meditar con respecto al mezclarnos con todos los afanes del mundo, con todo lo que hay en el mundo. Nosotros debemos de meditar hacia dónde van nuestros ojos, hacia dónde van nuestros pies, hacia dónde van nuestras manos, hacia dónde va nuestra boca. Porque el Señor nos está demandando en este tiempo que nosotros entremos en un tiempo de reflexión y que podamos entender que hoy por hoy muchos llamados cristianos son personas que están con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Amén. Y la palabra dice que aquel que está en esa posición es como si estuviera en un término medio. Y dice que ni es frío ni es caliente. Y a tal, dice la palabra del Señor, parafraseando estos versículos de la Biblia, dice que el Señor los vomitará, porque no son agradables ante la presencia de Dios. Dina, con su inmadurez, con el salir a la calle, el escudriñar lo que sucede en la calle, el ir a ese pueblo en donde había gente, mujeres paganas, donde no había respeto, donde sucedían miles de cosas, lo único que encuentra es que ella sea violada.
en donde ella sea agredida hacia su persona y esto contrae una gran desgracia a su familia. Y no solamente a su familia, sino a toda aquella ciudad, a todo aquel pueblo en donde personas inocentes pierden la vida a causa de una mala decisión de ella, a causa de la maldad de sus hermanos, a causa de todo este pecado que los está envolviendo y los está llevando a hacer lo malo. Dina quiso ir a la ciudad y contemplar a las chicas de la misma, y aún quizás tenía en mente asociarse, conocerlas, generar una amistad con ellas. Y un día cuando sus hermanos estaban con el ganado, dejó la tienda de su padre y se fue a ver a las hijas del país. Amén. Dina sabía muy bien que se exponía a serios peligros. Un peligro. Así es, había oído la historia que a lo mejor muchas veces escuchó de parte de lo que había acontecido con su bisabuela y una tal vez con su abuela, las cuales habían sido prácticamente raptadas por los príncipes locales. Y ahí vemos que ella no entendió quién era ella y lo que podía venir a su vida. Ella se fue sola a esa edad y no sabía no entendía que ella debía de preocuparse por su situación, por todo lo que le podía acontecer. La desobediencia. Así es. La desobediencia. Así es, ya que de esta manera lo único que encontró fue que todo se saliera del orden correcto. Amén. Entonces aquí vemos cómo esta mujer llamada Dina pierde todo esto, pero lo peor de todo es que en nuestro mundo actual esto es una réplica de lo que ha sucedido en el pasado. Que vemos en este tiempo la rebelión juvenil, la desobediencia de los hijos hacia los padres. Vemos violaciones, vemos raptos, secuestros, conflictos entre padres e hijos, familias completas, proposiciones engañosas como las que hicieron estos hermanos de Dina, Simeón y Leví, mentira, asesinatos, homicidios, violencia, saqueos, robos, secuestros y justificación del mal. Vemos que todo lo que ha acontecido en tiempos pasados, hoy por hoy se siguen viviendo. Hoy se repite. Así es, de una manera, obviamente que a lo mejor en aquel tiempo no eran tan terribles, o no lo sé, porque pues yo la verdad que al estudiar este tema, yo me imaginaba, ¿no?, a todos esos varones que estaban pasando los días difíciles de haberse circuncidado y cómo, exactamente, a través del dolor, y cómo Simeón y Leví, sabiendo que esos eran los tiempos de más dolor, en ese proceso lo aprovecharon para hacer tal vileza, tal maldad. Y todavía, aún no conforme con ellos, saquearon la ciudad, robaron todo lo que había y se llevaron a las mujeres y a los niños de ese lugar. Entonces vemos que la vida de Dina fue una doble vida, una vida llena de tristeza, su violación y sus precipitados actos de los hermanos nos enseñan a través de la escritura que no hay ninguna indicación después de todo esto, de todos estos acontecimientos sobre su vida, ya no hay más. Pero seguramente esto cambió su vida para siempre. Sí, una violación. ¿Cuándo podía quitarse de la mente de sí lo que había visto, lo que había sucedido, el desastre, todo hacia dónde le había llevado, ¿no? Así es. La vida de Dina nos muestra que a veces incluso las decisiones simples y necias nos impactan poderosamente.
necesitamos tener cuidado de cómo andamos y con quién nos relacionamos. Amén. Es necesario que nosotros meditemos en nuestras acciones. Esto, mientras estoy hablando sobre esto, me viene a memoria un tiempo en donde yo tenía 16 años. Y recuerdo que mi padre no le gustaba que nosotros saliéramos en la noche a hacer compras, porque no le gustaba que sus hijas salieran a esa hora a la calle. Y yo recuerdo que a mí me gustaba mucho salir a esa hora de la tarde, porque había un deporte que a mí me gustaba en lo particular practicar. Y entonces, después de las 7 de la noche, me gustaba, por la casa había una escuela que tenía una cancha en donde se jugaba básquetbol y voleibol, que era el juego que a mí me gustaba mucho, el voleibol. Me apasionaba jugar. Entonces, siendo joven, me acuerdo que vino a memoria ahorita esto, no está preparado, pero yo recuerdo que mi papá ya me había llamado la atención 2 o 3 veces y me había dicho que no quería que yo saliera. Recuerdo que salí de mi casa con una mentira, porque sí lo puedo decir que sí hice eso. Salí con una mentira y dije que necesitaba comprar unas cosas. Eso era verdad, lo que iba yo a comprar, pero no urgían para ese día. Yo lo que quería era ir a comprar y después regresar y pasar a esa cancha y ver que estaban jugando y saludar a mis amigos. Entonces recuerdo que mi hermana, la más chica, le pedí que me acompañara y nos sucedió algo muy, muy tremendo. Yo recuerdo que en ese tiempo fuimos a comprar y regresamos, y ya de regreso apareció un hombre de la nada y nos empezó a decir cosas terribles, cosas que nos iba a hacer, y nos siguió y corrimos y buscamos ayuda y no encontrábamos a nadie que nos pudiera ayudar. Y recuerdo que llegamos a donde estaba el Palacio Municipal y ahí nos detuvimos un tiempo a esperar que ese hombre se fuera. Y cuando consideramos que ya había pasado un buen rato, recuerdo que empezamos a caminar nuevamente para regreso a casa. Veníamos espantadas las dos y yo me acuerdo que de pronto mi hermana voltea y me dice, ahí viene ese hombre. Y cuando yo le dije, ay, ¿sabes qué? Mira, no estés jugando, no me digas eso. Y me dice, sí. Y cuando dijo sí, empieza a correr. Y yo le dije, ay, no, por favor, deja de estar inventando cosas, no seas esto. Cuando volteo y veo que era cierto que el hombre, por eso mi hermana había salido corriendo, y ese hombre venía sobre nosotras. Entonces, recuerdo que otra calle más adelante encontramos un amigo, y él nos dijo que si nosotros queríamos, él nos podía acompañar a casa. Pero nosotros no podíamos llegar con nadie a casa porque mi papá nos iba a regañar. Entonces le dijimos a él que no había ningún problema. Nos metimos a la cancha a estar un rato ahí, pensar que ese hombre se había ido. Y resulta que nunca se fue. Él nos siguió y después llegamos a la casa espantadas. Y no sabíamos, lo más terrible es que no sabíamos si ese hombre ahora conocía dónde vivíamos. Recuerdo que pasaron muchas cosas muy difíciles y nos daba mucho miedo salir. Una pequeña mentira nos lleva a pasar cosas y situaciones muy terribles y muy tremendas que a lo largo de nuestra vida pueden traer consecuencias muy terribles. La verdad, yo creo que Dios a través de toda su palabra nos revela cosas, como en estos momentos, en donde trajo a memoria este suceso que nosotros vivimos en carne propia. Dice la palabra de Jeremías 17, del 9 al 10, que engañoso es el corazón
más que todas las cosas y perverso. Amén. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, la verdad que por haber mentido, tuvimos que pasar muchas cosas muy terribles y vivir asustadas por mucho tiempo. Y le doy gracias al Señor porque solamente fue un susto, porque solamente llegó hasta ese momento. A partir de ese tiempo tuvimos que ser acompañadas y llevadas y traídas y ya no salíamos, ni podíamos ir a ningún lado. Pero hasta ahí llegó y gracias al Señor y a su mano de poder que nos guardó y que ninguna de las dos fuimos violadas o lastimadas o a lo mejor secuestradas por este hombre. Pero, ¿qué hubiese sucedido si no hubiese sido así? ¿Cómo hubiera sido nuestra vida? ¿Cómo hubiéramos pasado todo ese proceso? Entonces, amados hermanos, ustedes que nos están escuchando, yo creo que a muchas veces Dios nos trae recuerdos para que los podamos compartir. En la mañana yo compartía la palabra y le decía a muchas mujeres que todo lo que nos ha acontecido es para que el día de hoy nosotros podamos ser testimonio fiel de que muchas veces, así como esta mujer Dina, llamada Dina, así también hemos cometido errores. Y Dios nos ha guardado, Dios en su mano poderosa nos ha apartado de vivir estas situaciones. Pero no me quiero siquiera imaginar lo que puede vivir una mujer que ha sido violada, que ha sido violentada en su cuerpo, en su espíritu, en todo lo que ella es, en su ser integral, en su alma, en todo. Y lo que vive en su familia, el proceso de una violación. Así que, amados hermanos, es necesario que nosotros hablemos y compartamos la palabra con nuestros hijos y le enseñemos de todos los resultados que nos lleva el pecado, la mentira, el engañar, el omitir, el ocultar las cosas que nos suceden. Porque de malas decisiones están llenas nuestras vidas de pecados y de sinsabores. ¿Por qué? Porque hemos hecho cosas que nos han apartado del camino de Dios. Amén. Amén. Pastora Sarita, si quiere compartir algo más. Podemos ver a través del tema que se está tocando, la rebeldía. La rebeldía. Muchas veces el papá, la mamá, como decía la pastora, mi padre no me daba permiso. Pero entra la desobediencia, el deseo de ir, de conocer, de tener una amistad y se sale. Y ha habido consecuencias de las que se compartían. Es bueno oír, es bueno obedecer, prestar atención a la palabra. Hoy en los días en los que vivimos, vemos esta violencia, vemos esta tragedia, vemos estos sufrimientos, vemos personas atacadas. Pero Dios quiere que vengamos a una reflexión, que obedezcamos, porque en el obedecer va a venir una bendición. Amén, gloria a Dios. Nuestras vidas. La desobediencia trae consecuencia, maldición, como sucedió en la vida de Dina y en la actitud de sus hermanos. Pastora. Amén. Pues escuchando, ¿verdad?, todos los relatos de la palabra de Dios, podemos darnos cuenta del gran sufrimiento que pasó ese pueblo y a través de la desobediencia de esos dos varones que fueron a hacer destrucción a una palabra que ya había sido pactada por su padre y el príncipe Siquem. Yo creo que ellos no respetaron esa palabra y hurtaron los bienes, saquearon la ciudad y hicieron un pecado pues muy grande ante los ojos de Dios. Pero también recordemos que fueron ellos, porque en un momento dado yo siento que Jacob le dolió su corazón, porque aún dijo, ¿por qué
los escuché, me turbaron. Hay veces que como seres humanos, pues hacemos las cosas a la ligera. De los hijos afecta a los padres también. Entonces en esta parte me lleva a entender la palabra, que aún por la promesa que había hecho a nuestro padre Abraham, a sus antepasados, pasa lo siguiente. Le dice todavía a Dios a él, vete de ahí, vete a la ciudad y levántate y sube a Betel y habita ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú, ¿sí? Cuando Jacob y su familia y todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mandad y mudad nuestros vestidos. Levantaos y subamos a Betel y haz ahí un altar. Amén. Aún lo sacó por su misericordia, porque ya había una promesa que rectificara. Tal vez los hijos buscaron otros caminos, pero él Dios le habló. Y yo creo, ¿verdad?, que esta palabra me lleva a mí en que a veces nosotros como siervos de Dios tenemos que escuchar la revelación de Dios y no tomar las cosas a la ligera. Es decir, de terceras personas que nos den un consejo. Es bueno los consejos, pero también es bueno primeramente presentarlos a Dios si es bueno lo que voy a hacer, si está correcto lo que voy a hacer. Y si Dios nos hace sentir que estamos en lo correcto, entonces es que Dios nos está dando ese permiso. Aquí, ¿verdad?, yo puedo ver que ellos hicieron un capricho. Hagaos que todos se hagan una circuncisión, sí, a todo el pueblo varón, a todo hombre varón. Y todo eso provocó sangre, provocó violencia. Y en un momento dado hasta puedo pensar, ¿verdad?, que ciertamente una joven inexperta salió de su casa por algo, la desobediencia. A veces las jóvenes que a un momento dado nosotros como madres pues le decimos a nuestras hijas, haced esto, un consejo, pero a veces vuestras hijas quieren salir al mundo y la verdad, cuando tú no conoces allá afuera de qué tamaño está el mundo, cualquier jovencita puede salir dañada. Así mismo, ¿verdad? Ella probablemente era una joven que estaba educada en otra manera y veía a las mujeres del país de una manera diferente y quiso salir a conocer, salió desubicada, salió. Y ahí nos muestra al principio cuando decía, y la vio Siquem, ¿sí? Y se acostó con ella. Pero más adelante también rectifica el príncipe, porque se apegó a su corazón y habló con sus padres. Pero aquí también ya había unos hermanos haciendo sus propias ideas, sus propios pensamientos, porque prácticamente el padre espera que sus hermanos lleguen del campo para poder dar un diálogo. Y ahí Jacob como padre, como todo padre, ¿verdad?, uno pues tiene que tomar las decisiones, ¿sí? Entonces en este relato pues hay muchas cosas que quedan ahí muy grabadas y pues tenemos mucho que estudiar y aprender las escrituras para podernos darnos cuenta qué sigue, cuál es la secuencia de la desobediencia. Amén. Entonces, de todos los errores, ¿no? De todos los errores. Así es, tanto de los padres como de los hijos, y conociendo de la palabra cómo nos lleva a cometer tantos errores. Así es. Bueno, pues entonces vamos a terminar este tema el día de hoy y cerrar este programa con una oración, y le vamos a pedir a la pastora Sofi que nos lleve en oración con respecto a este tema, y que Dios revele, ¿no?, a través de la oración a las personas que están esperando este tiempo, esta palabra, porque muy seguramente hay personas que han sufrido estas situaciones, han sido violadas, fueron violentadas a través de todas estas situaciones, a través de una mentira, a través de un engaño, a través de una desobediencia, a través de algo que hayamos hecho. Y no solamente
a lo mejor en decisión propia, sino también de todo lo que viene de generación en generación, de toda la maldad. Los padres, ¿no? Así es. Hay padres que son frustrados. Así es. Dijéramos, en el caso de Jacob, él lo sufre por la actitud de sus hijos, pero él podemos ver que no se quedó ahí, ¿no? Sino que él se levanta, él obedece, levanta un altar, adora a Dios y Dios lo guarda y lo libra del temor que él tuvo. Así es. Entonces, es cierto, quizás ha habido esos padres que han sido lastimados, quizás en ministerio, pastora, Así. porque Jacob pues no era cualquier persona. No, así es. Entonces, tengamos ese cuidado y a través de la palabra es tiempo de volverse a Dios. Amén. Y reconocer, como decía la pastora, dónde fallamos, cómo hemos fallado, nuestros hijos fallaron, como padres fallamos, pero es tiempo de levantar ese altar, Amén. adorar a Dios, buscar Amén. a Dios, pedir misericordia, porque Él puede perdonarnos, Él puede restaurarnos, Amén. Él puede cambiar la situación Romper yugo. donde quizás se haya encontrado y romper esas cadenas Así es. de maldición que a veces venimos arrastrando, porque De no nos damos generación cuenta en generación. de nuestros antepasados, qué pasó, ¿no? Así es. Como se ha compartido la palabra, ¿qué pasó? Pero viene una secuencia. Cuando entendamos la palabra del Señor y busquemos a Dios con temor, Él traerá sanidad, Amén. liberación y habrá una restauración. Amén, pastora. gloria a Dios. Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor, que en este momento, ¿verdad?, todo esté en sus manos. Padre bendito, Señor, Amén. en esta hora, Señor, te damos gracias Te adoramos, porque nos Jesús. has permitido, Señor, hablar, Padre, del relato de las Sagradas Escrituras. Padre, Este tema. hablamos lo que está escrito en tu Sagrada Biblia, Señor, Este y tema que se compartimos, Padre, lo que puede acontecer, Señor, se habla si de- nosotros desobedecemos tu palabra, Padre. Esa violación. Es tiempo, Señor, de que entre la cordura en cada ser, en cada persona, Padre. Que tengamos ese discernimiento, Señor. Que tengamos, Padre Jesucristo, esa fe y esa esperanza, Señor. Que no seamos precipitados, Padre. Que sepamos esperar, Señor, en ti, Padre. Que presentemos cada necesidad, cada acción en nuestras vidas, nuestras familias, Señor, nuestros hijos, nuestras hijas, Señor. Porque nosotros, Padre, como padres tenemos hijos, tenemos nietos, Padre. Y dice tu palabra que si nosotros no sabemos instruir a nuestros hijos, Padre, se irán por los malos caminos. Hablarles de tu verdad, Padre. Hablarles de ese Dios maravilloso, ese Dios que perdona, ese Dios que transforma, ese Dios que cambia, que te cambia las malas actitudes, los malos pensamientos, pero es necesario que reconozcamos que estamos haciendo mal, Señor, ser humillados delante de tu presencia, Padre, ser humillados delante de ti, Padre, para que seamos perdonados, Señor. En esta hora, Padre, toda persona, Señor, que está viendo este programa, bendigo sus vidas, bendiciendo sus familias, bendiciendo sus hijos, Padre, que caminen por el camino de la rectitud. Toda palabra en Cristo Jesús tiene vida, tiene esperanza. La palabra de Dios tiene vida. La palabra del Señor tiene entendimiento. La palabra de Dios tiene sabiduría. La palabra del Señor tiene paz cuando sabemos encontrarla en Cristo Jesús. En esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido transmitir un programa más, Señor. Quédate con tus hijos, Padre, en cabina, y asimismo con todos los pastores, Señor, que están llevando, Señor, este programa en este lugar, Padre, en este programa de Alfa y Omega, Señor. Extiende, Padre, tu manto de gloria sobre los continentes, Señor, sobre toda persona, Padre, sobre tu Hijo, Señor Jesucristo, sobre todo tu pueblo, Padre. Lo creemos en el nombre
nombre de Jesús se rompen toda cadena, todas ataduras, todas artimañas del enemigo quedan echadas fuera en el nombre de Jesús, porque por la gracia de Cristo somos limpios, por la gracia del Señor somos santificados en el nombre de Jesús. Se quebranta todo problema, se quebrantan todas ataduras en el nombre de Jesús. Declaramos que este programa Alfa y Omega, Padre, crece, Señor, en el nombre de Jesús, esparciendo la palabra, esparciendo la semilla, Señor, llevando la voz a los confines de la tierra, Padre. Los últimos tiempos, Señor, nos permite escuchar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, que quede sellado en nuestro corazón tu amor y tu misericordia, Padre. Gracias, Señor. Llévanos con bien, Padre. Asimismo, los que se quedan, Señor, tus ángeles acampan alrededor de nosotros. Tus ángeles nos defienden, Padre. Gracias, Jesucristo amado. Bendecimos la vida de cada persona que está del otro lado mirando este programa. Sea de grande bendición en su vida. Sea de grande bendición para todos ustedes. Sabemos que la obediencia nos lleva a la rectitud y la obediencia trae bendición. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gloria a Cristo. Amén. Y amén. 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 Señor. Amén. Gloria a Dios. Oh Señor, gracias Padre, Amén. porque sé que esta palabra, este tema Sí, sí, va a tocar Jesús. muchas vidas, va a tocar muchos Padre, corazones y yo sé que va a haber respuesta de parte de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, lo creemos. Pues Amén. nosotros nos despedimos de todos ustedes, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Esperamos sus comentarios, esperamos sus peticiones de oración y deseamos con nuestro corazón que este tema sea de gran bendición para sus vidas. Amén. Nos despedimos. Amén. Bendecida tarde. Bendiciones. Amén. Tu amor es más fuerte que la muerte. Tu amor venció a la muerte. Quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Alfa y Omega TV. Por una cultura que transforme.